MLP Fanfic. Reforma de las colmenas. Las fiestas en Canterlot no eran eventos raros, y cuando Pinkie Pie estaba en la ciudad, el número de fiestas semanales generalmente se duplicaba. Sparkle Manor estaba tan animada como siempre con uno esta misma noche. El gran patio trasero y gran parte de la mansión en sí estaban llenos de ponis y cambiantes por igual mientras todos cantaban a la juguetona y avergonzada matriarca la banda parada cerca de la piscina. Feliz día del renacimiento para ti. Todos cantaron con alegría llenando el aire junto con el champán derramado. Feliz día del renacimiento para ti. Rainbow Dash tenía una pata delantera envuelta alrededor de su amada hermana, balanceando a Twilight Sparkle de un lado a otro con el ritmo de la canción. Feliz día del renacimiento, querida Twilight mamá. Las risitas se extendieron entre la multitud entre ponis y drones. Feliz renacimiento día. Los vítores anunciaron el lanzamiento de múltiples corchos de sus botellas junto con cascos atronadores y zumbidos de alas en aplausos. Pinkie Pie sacó un enorme pastel de 3 metros con letras grandes y negritas. Feliz 12º renacimiento. Hola a todos. Tallemos este pastel. Twilight se rió y tomó el cuchillo grande con su magia y cortó el primer trozo. Apenas un segundo después de tener su plato, ponis y drones corrieron hacia adelante para devorar el manjar dulce que solo Pinkie podía hacer. Twilight y Rainbow Dash rápidamente se llevaron sus rebanadas antes de que la multitud de drones pudiera aplastarlas. La pareja encontró un rincón tranquilo para comer. Crepúsculo, debo decir, para una fiesta de cumpleaños, hemos hablado más que bailando. Pero yo necesidad hablar, respondió Twilight con una imitación tonta de la hija de Rarity. Rainbow replicó murmurando tonterías sarcásticas. Vio a Nightlight abriéndose paso entre la multitud con una yegua unicornio de mediana edad a cuestas. Crepúsculo, cariño. Incluso siendo tan alta como eres, es casi imposible encontrarte. Tuve que esperar a que la canción te identificara. El anciano semental abrazó a ambas reinas y ellas regresaron con entusiasmo. El trío se había reunido esa misma noche, pero ninguna de las matriarcas iba a dejar pasar un abrazo de su padre y de su padre adoptivo, respectivamente. Camuflaje natural, papi, bromeó Twilight mientras agitaba su melena. Había estado dejando que creciera más de lo habitual para que coincidiera con la melena y la cola de casi 1 metro de largo de Rainbow Dash. Nunca podemos estar muy seguros de si el Pce sigue dando vueltas. Bueno, serían realmente unos tontos si atacaran esta noche con las princesas aquí. Nightlight miró a su compañera y agitó un casco hacia ella. En realidad tengo a alguien especial con quien presentarte. Por favor, déjame presentarte a mi nueva novia, Azure Skies. Rainbow notó que el aura de Twilight parpadeaba salvajemente ante eso. El divorcio de sus padres había sido difícil y estaba segura de que Night se habría hundido en la miseria solo con sus hijos viviendo tan lejos de casa. Tiene que llorar de la manera más difícil. Felicitaciones para él por enterrar su pasado. Hola, Alteza, balbuceó Azure, claramente incómodo con la realeza. Tengo que decir que es un gran honor conocerle. El pobre unicornio no estaba exactamente seguro de qué hacer con un Diarch cambiante. Me inclino, hago una reverencia, beso su casco, ¿qué? Recurriendo a lo que sabía, Azure simplemente sacó su casco para sacudirlo. Sé que no puedo reemplazar a Velvet, pero espero poder traer felicidad a la familia, sí, bueno, ya sabes. Azure se marchitó ante sus propias palabras torpes. Twilight simplemente sonrió y sacudió el casco de la avergonzada yegua. Pareces una buena yegua, Azure Ski, espero que padre y tú se hagan felices mutuamente. Notó que Ratchet rondaba cerca esperando que terminara la conversación. Nightlight sonrió ampliamente ante la aprobación de su hija. Tal como se veían las cosas la última vez que estuve allí, perdí toda esperanza de recuperar a la verdadera Velvet. Desechando el amargo pensamiento, volvió a centrarse en el presente. Qué momento para estar vivo, cuando un padre necesita la aprobación de su hija para cortejar a otra. No pensé que fuera tan mayor todavía. Sabía muy bien sobre el día de luto y cómo Twilight había llorado la pérdida del amor de Velvet, pero aún así quería mantener a su hija lo más feliz posible. Con el hielo roto, los 4 se echaron a reír, dándole a Twilight la excusa perfecta para empujar telequinéticamente a Ratchet a la conversación. Ya que él está aquí, comenzó Twilight con un guiño astuto a la consorte confundida. También podrías conocer a mi primera consorte, Ratchet Altair. Ratchet, esta es la novia de mi padre, Azure Ski.
Rápidamente, Ratchet sacudió el casco de Azure, quien distraídamente lo había dejado arriba después de que Twi'lek lo soltó. Un placer, sin duda. Rainbow Dash decidió dividir su conciencia para crear un títere de un dron en Phoenix S. Roast y comenzó un juego de off-ball. Si mi cuerpo va a quedarse atrapado aquí hablando en lugar de estar de fiesta, entonces voy a poner mi cerebro en otra parte. Mientras me quede con mi hermana, a ella no le importará. Rainbow no llegó muy lejos en sus planes cuando Iron Fist casi irrumpió en la conversación. El viejo Minotauro estaba tan escarpado como siempre y había envejecido bien, dejando al descubierto solo unas pocas canas. Ahí estás, Rainbow. Rainbow sonrió con satisfacción ante el nombre de la mascota. La conversación se detuvo cuando Iron Fist dejó caer la cabeza de su mazo de madera sobre la suave hierba. Se acabó el tiempo de hablar. Ahora debemos entrenar o me volveré loco con estas dóciles costumbres de los ponis. Ja. Rainbow avanzó mientras agitaba sus alas con entusiasmo. En cualquier momento y en cualquier lugar. Te pondré en el suelo en 9 segundos. Ah, entonces has mejorado. Bien. Mi hijo me ayudará en la batalla. Dejó escapar una profunda carcajada ante la perspectiva de tener una buena pelea. Ya que tu heredero está siendo preparado para convertirse en un administrador flácido, trae a uno de tu prole guerrera. Será una batalla gloriosa, digna de mis amigos y aliados cambiantes. No hay duda. Rainbow ni siquiera necesitó hacer nada más que llamar mentalmente a su hermana para decirle adiós temporalmente. Para el resto, ella simplemente asintió antes de seguir a Iron Fist. Oye, Thunder Fury. Traigan sus escudos e infórmenme, nos divertiremos un poco con el Toro 1 y el Toro 2. El dron había estado observando a un grupo de grifos, esfinges y algunos ponis jugar al póker cuando llegó la llamada. Para su disgusto, a Thunder Fury se le había prohibido jugar debido a su mente colmena y otros drones que cubrían la habitación. Ese es el tipo de diversión que me gusta. Comprobó 2 veces que sus escudos todavía estaban en su espalda antes de despegar. Siempre quise obtener algunos datos de combate sobre minotauros. Mientras Rainbow Dash y Iron Fist comenzaron a intercambiar moretones durante la siguiente hora, Aegis y Blitz estaban saliendo de una de las duchas después de una ronda en una de las habitaciones de invitados que los drones habían decidido hacer un palacio del amor temporal durante la duración de la fiesta. Blitz estaba completamente sin aliento y estaba apoyada contra las frías paredes de madera después de la ducha caliente con su homólogo real. Vaya, Aegis, ¿cuándo aprendiste a hacer eso con tus dedos? Por la primera madre pensé que me iba a morir. Gracias al intenso régimen de entrenamiento de Rainbow, Aegis solo se quedó ligeramente sin aliento, por lo que pudo mantenerse de pie sin ayuda mientras flexionaba sus manos de carne y hueso. Rasua me mostró algunos movimientos. Te sorprendería saber qué perversiones tiene esa chica. Mientras que Aegis se sentía completamente cómodo descansando sobre 2 piernas en público con ponis, Blitz estaba mucho menos interesado en ello. Si cualquiera de las princesas cambiantes cayera sobre 4 patas, fácilmente serían tan altas como Luna. Como si Aegis me dejara quedarme a 4 patas por aquí con una excusa como esa. Le tomó un momento comprender completamente el comentario de Aegis. Espera, ¿qué? Te acostaste con Rasua. Pero pensé que ella era. Blitz gimió cuando su cansado cerebro no pudo encontrar las palabras. ¿Cómo lo llaman los mamíferos? Heterosexual, respondió Aegis mientras se unía a su contraparte en la vocalización. Lamentablemente no lo hice. Pero, Thunder Fury lo hizo, y obtuve su consentimiento y el de Rasua para ver sus recuerdos de sus pequeñas sesiones de reunión para obtener sugerencias. Aegis se frotó los dedos, recordándole a Blitz los últimos minutos. Las enseñanzas de Twi'lek le habían dado a Blitz más compostura que a Aegis, por lo que pudo pasar el gesto con un bufido divertido. ¿Dónde es Rasua de todos modos? No la he visto en toda la noche. Los ojos de Aegis perdieron el foco mientras se comunicaba con la mitad cambiante del equipo de seguridad. El acto dejó a Blitz pasar el tiempo mirando por la ventana hacia la colección de guardias reales y Gebelwumbrunninge vigilando a los invitados. A lo largo de los años, el ejército ecuestre había sido armado con una serie de armas de infantería, incluidos los nuevos rifles de repetición tipo reloj. Toda el arma estaba cubierta con múltiples inscripciones de seguridad para garantizar que solo el propietario designado pudiera dispararla. No es perfecto, pero ha funcionado hasta ahora. Además, la renovación del ejército de Equestria nos tiene destrozados. Aegis se animó y llamó la atención de Blitz. Ella terminó con el tío Shimi hablando sobre el Imperio de Cristal.
Ella no es una espía muy discreta, ¿verdad? Aegis simplemente se encogió de hombros. Como si nuestro embajador en el continente de la Federación fuera mejor. Así es como juegan las naciones. Es un mérito para vuestras madres que entendáis el juego internacional, gritó una voz detrás de Aegis. Ambas princesas se giraron para encontrar a Cadence con una expresión de satisfacción y un aura a la altura. Ustedes dos tienen suerte de tener a Duily y Rainbow como madres y mentoras. Aegis sonrió y acarició a su tía política mientras Blitz tímidamente hacía girar un mechón de su melena prismática con un dedo. Asqueroso. Si ella pudiera sorprendernos, debemos dejar de hablar de esas cosas. Hola tía Kai. ¿La vida en el imperio es tan tranquila como siempre? Cadence usó su magia para suavizar la alborotada melena de Aegis. ¿Quieres decir aburrido? Sí, aunque no sé si debería alegrarme o entristecerme por eso. Aegis le dio un último apretón antes de soltarse. Bueno, estarías mucho menos aburrido si tú y el tío Shinji finalmente tuvieran uno o dos potros, ya sabes. Era una vieja discusión y Cadence tenía pocas esperanzas de resolverla sin problemas. Díselo a tu tío. Parte del problema de ser una alicornio es que no puedo usar el reloj biológico de la menopausia como excusa. Estoy seguro de que se recuperará, ofreció Blitz apaciguadoramente. Tal vez simplemente le asusta la idea después de ver los 70.000 descendientes entre la tía Duilig y mamá. Al menos si cuentas las ninfas y los huevos. Cadence se rió entre dientes ante eso antes de que se le ocurriera una idea, lo que provocó que la sonrisa de la yegua rosa se volviera siniestra. Quizás tenga que amenazarlo con renacer como reina para tener mis propios potros si no me da algunos pronto. ¿Tienes idea de lo incómodo que es ser la alicornio del amor sin hijos propios? Probablemente tan extraño como una reina sin drones a su nombre, respondió Aegis rotundamente. Extrañó por completo la mirada reprensiva de Blitz y no se dio cuenta del estado nervioso de Cadence gracias a la cuidadosa compostura de la alicornio. Bueno, estoy seguro de que puedo hacer que vuelva pronto, dijo Cadence para cambiar de tema. Se acercó a medio galope para intentar localizar a su marido entre la multitud. Ustedes dos no están tan lejos de irse solos. Aegis sonrió maliciosamente mientras miraba su vientre, instándolo mentalmente a darse prisa y comenzar a hacer huevos. Incluso Blitz estaba siendo influenciada por las hormonas reales que fluían a través de ella y tuvo que trabajar para mantener los óvulos fuera del cerebro. Sí, Resta dice que deberíamos comenzar a ovipar en un par de semanas más o menos. Está convencida de que tener una sobredosis de amor todo el tiempo y nuestra proximidad a... Hizo una pausa para mirar con complicidad a su alrededor antes de inclinarse hacia el oído de Cadence. El árbol. Aegis se inclinó hacia atrás para hablar normalmente. Está acelerando nuestro desarrollo general más rápido de lo que pretendía mamá Duilix. Cadence no pudo evitar reírse de eso. ¡Qué idea más loca! Tener una sobredosis de amor es un concepto tan desconcertante. Así es vivir sin la canción de la mente colmena, Aegis reflexionó a la defensiva. Afortunadamente, incluso ella tuvo la presencia de ánimo para guardarse ese pensamiento para sí misma. Nuestras reinas madres han estado acumulando materiales y piezas de construcción. Ya estamos empezando a construir, pero no tenemos prisa por ponerlo todo en marcha de inmediato. Incluso si empezáramos a colocar esta noche todavía pasarían otros 3 años antes de que tuviéramos hijos adultos. Y otro año más o menos después de eso para que estén lo suficientemente educados como para comenzar a administrar una colmena, afirmó Blitz con total naturalidad. Cadence todavía estaba desconcertada por todo el asunto. El renacimiento de Duilig fue un claro indicador de la edad que tenía Aegis. Ni siquiera es una adolescente y Aegis pronto será gobernante. Sin mencionar que Blitz es aún más joven. ¿No sienten que deberían tener más tiempo para ustedes mismos? La pregunta desconcertó a las princesas. Lógicamente, sabían sobre el ciclo de vida de los ponis, pero no lo entendían realmente. Blitz miró a su contraparte ligeramente confundida antes de reflejar esa expresión en Cadence. ¿Qué quieres decir? Ahora fue el turno de Cadence de sentir un poco de vergüenza, pero aún quería preguntar. Ella, incómoda, se aclaró la garganta antes de continuar. Por lo que tengo entendido, las princesas cambiantes normales necesitan algo así como 3 décadas para convertirse en reinas. Apenas obtienen un tercio de eso entre ustedes. Aegis no estaba exactamente seguro de cómo responder eso, pero Blitz usó cada gramo de la tutela de Duilix.
Bueno, no quiero parecer irrespetuoso, pero estamos cambiantes. Todos somos tan diferentes unos de otros que es sorprendente que podamos considerarnos una sola especie. Lo que para otro es normal, para nosotros sería extraño. Ya veo, admitió Cadence. Eso debe ser un verdadero dolor de cabeza para el tratamiento médico contra la colmena, si tal cosa sucede. Aegis resopló burlonamente. Dudo que eso suceda alguna vez fuera del linaje de nuestras madres. Bueno, la Guardia Nacional no cuenta. La guerra allí ya debe estar llegando a su fin, se podría pensar, así que quién sabe. Rasua se sentó en la barra con Shining Armor bebiendo tragos de whisky como los mejores. El unicornio estaba allí con ella, combinando su bebida con su bebida. Debo decir, ¿qué pasa con los grifos? Ella rugió con ebrio deleite. ¿Alguien partió una esfinge por la mitad y plantó un águila en el agujero? El vaso de Shining oscilaba erráticamente en su magia. Apuesto a que el jardinero que lo logró estaba más borracho que nosotros. La pareja se rió a carcajadas y Shining ordenó otra ronda para ambos con un tembloroso movimiento de su casco hacia la botella más cercana. Rasua observó distraídamente al camarero Pegaso volver a llenar su trago con entusiasmo de borracho. Oye, acabo de tener una idea. Cuidado ahora, esos heridos, ¿sabes? Shining se rió de su propia broma, pero Rasua estaba demasiado borracho para procesarlo. ¿Los grifos ponen huevos como otras aves? La cabeza de Rasua colgaba mientras miraba fijamente a Shining Armor con la cara inexpresiva que estaba tratando de recordar. Ya sabes, estoy bastante seguro de que sí. Él giró salvajemente la cabeza para mirarla. Oye, ambos tienen mitades traseras de gatito. ¿Ponen huevos? Ella agitó un dedo enojado hacia él, pero parecía cómico al menos. No es un gatito, es un orgulloso cuerpo de guerrero felino. Y no ponemos huevos. No puedo pensar en ningún gato que lo haga. Los grifos lo hacen, dijo Shining inexpresivamente. Rasua levantó las manos exasperada. ¿Qué? Tienes que estar loco. ¿Por qué el pájaro haría que el mamífero volviera a poner huevos? Bueno, pregúntale entonces. Shining Armor señaló la figura detrás de Rasua. Se giró para encontrar a un grifo macho impecablemente vestido que los miraba con furia insultada como nunca antes se había visto en los aviarios. Entonces, dijo Rasua arrastrando las palabras, ¿cuál es el problema contigo y los huevos, Ustedes, unos patanes borrachos, son espantosos. Resopló burlonamente y levantó el pico. Me esperaba esto de ustedes, esfinges arrogantes, pero usted, príncipe armadura brillante, esperaba algo mejor. Con un fuerte carraspeo, el grifo se alejó furioso de la barra. Un destello de temor pasó sobre el unicornio después de que notó el sable ceremonial de Griffin. Creo que fue el general Razorbeak. Oh, eso no será divertido. Ja, ja. Prepara el lecho real. Rasua soltó una carcajada a expensas de su compañero de bebida. Cadista estaba sentado en un banco de piedra cerca del rincón más alejado de la cerca en el extremo trasero de la propiedad. El área era mucho más tranquila y el ruido de la mente colmena era más que suficiente para hacerle compañía. Estaba más que feliz de dejar que su hija tuviera su día con toda su familia de ponis. La ex reina era un poco más baja ahora, aproximadamente del tamaño de una consorte, y ahora tenía iris redondos y ojos brillantes que hacían juego con cualquier zángano. Una vez eliminada su capacidad para poner huevos, ya no tenía ningún deseo expansionista, ni las feromonas de reina a la altura. Con todo, lo único que conservaba de su sangre real era su género, su capacidad para resistir la dominación mental y su destreza psiónica. Sin embargo, a pesar de su deseo de un rincón más tranquilo para descansar después de horas de mezclarse en la fiesta, no estaba sola. Arya había venido con unos pocos Teala. Los ponis vegetales todavía tardaban en integrarse a una sociedad tan tecnológica, pero las celebraciones eran universales. Arya vio a la falsa consorte y se acercó a Cadista con sus alas de madera envueltas alrededor de varias bebidas. Salve, amigo Cadista. ¿Por qué buscas escapar de la celebración? Este es un gran momento para vivir, ¿no? Para muchos, estoy seguro, respondió con calma Cadista. Dwilit nunca pudo suavizar el hechizo de traducción debido a lo diferente que funcionaba el cerebro de una planta. Sin embargo, por el momento, Cadista reprimió un suspiro, negándose a dejar que su estado de ánimo decayera. Pero no especialmente para mí. Mis hijas se han vuelto fuertes e independientes de mí. La meta de mi vida está completa. Utilizas ideas extrañas.
Arya le lanzó un ala cargada de bebida a la ex reina. El trabajo de la vida siempre está ahí. Si terminas con uno, consigue otro. Kadista realmente se rió entre dientes y tomó un par de tragos del pondy de la planta. Soy viejo, mi amigo frondoso, lo único que sirvo estos días es para ser el anciano sabio. Arya le dirigió la mirada entrecerrada de un pony que había consumido demasiado alcohol o, en su caso, demasiada azúcar. Lo dices como algo malo. Es bueno, muy importante que los viejos enseñen a los jóvenes. Kadista asintió sin decir palabra. Y por otro lado, el propósito de la vida no tiene por qué ser mejor que el anterior. Solo uno nuevo. ¿Tienes habilidad con las palabras, lo sabías? Kadista había escuchado a Duilig e incluso a Rainbow Dash decir lo mismo varias veces, pero había algo en la tela verde y marrón que siempre hacía que esos pensamientos pesaran más de lo habitual. Entonces, ¿qué debo hacer además de aconsejar a mis hijas? No lo sé. Yo, Teala, la druida guardiana del árbol, no la sabia. Sabes lo que debes hacer, pero no lo haces. Así que debes hacerlo o te quedarás triste aún más. Lo pensaré, respondió Kadista automáticamente como lo hacía con Duilig y Rainbow cada vez que surgía el tema. Por un momento, pareció que Aira dejaría a Kadista con sus bebidas dolorosamente azucaradas. Sin embargo, el pony planta se aferró a la pata delantera de Kadista y la puso sobre sus cascos. Mal encanto para ti. Debes tener un ritual de limpieza, es la única forma de desterrar a los espíritus tristes. Ven por aquí. Aira saltó hasta el fondo de la piscina y saltó con un aullante grito de guerra. A Kadista le divirtió más que le molestó que la obligaran a salir de su aislamiento, pero por poco. Ignoró las miradas cautelosas de los numerosos ponis nadadores y drones y esperó a que Arya saliera a la superficie. Ven al lago Ponji. El agua calma el espíritu. Lo sé porque soy druida. En cualquier momento anterior de su vida, Kadista se habría abstenido de unirse al revoltoso pony vegetal. Ahora, sin embargo, su orgullo como reina prácticamente había desaparecido. He hecho mi parte. Quizás me he ganado la oportunidad de divertirme un poco. Dejando a un lado cientos de años y múltiples vidas de decoro por la noche, Kadista se deslizó suavemente en el agua fría y flotó allí sin decirle una palabra. El acto se extendió como la pólvora entre los drones grises presentes antes de extenderse a toda la colmena. Kadista se permitía alguna forma pública de disfrute. Claramente, Silver City estaría llena de chismes en cuestión de segundos. Aira sintió que la savia feliz se extendía por sus venas. Ella remó hacia la reina que descansaba con sus alas actuando como pobres aletas. Los espíritus que te miran ahora están felices. Su canto es alegre, amigo Kadista. Kadista no creía en los espíritus de Teala, pero de todos modos sonrió ante el cumplido. Me alegra ver que mis antepasados lo aprueban. La noche transcurrió con salvaje abandono. Duilig Sparkle se encontró sentada en un gran sofá circular con su familia pony más cercana, Ratchet, la princesa Luna y Rainbow Dash, quien lucía algunos moretones nuevos. Además, los padres de Rainbow finalmente alcanzaron a su hija después de su combate de entrenamiento. Lamentablemente, Celestia tuvo que despedirse de la noche una hora antes. Prism era un semental delgado pero musculoso que todavía llevaba su gorra militar donde quiera que iba, a pesar de que hacía mucho que estaba retirado. Owlin era una Pegaso azul cielo que nunca intentaba ocultar el orgullo en sus ojos cada vez que miraba a su marido o a su hija. Como se estaba convirtiendo en norma, las reinas se apoyaron una contra la otra, disfrutando de la proximidad de la otra. Entonces, Coronel Prism, comenzó Duilig después de terminar su bebida. Creo que mi padre nunca ha oído hablar de cómo tú y Owlin reaccionaron cuando RD se convirtió en un cambiante. Rainbow miró furiosa a su hermana. Ah, vamos, Dui, no les preguntes eso. Tengo una retú. No llegó más lejos y fue entonces cuando Owlin voló y abrazó a su amada hija. Sin darse cuenta, hizo que Duilig se alejara un poco de su hermana. Oh, la pequeña aviadora de mamá estaba muy asustada, estaba temblando sobre sus cascos como un cachorro congelado. ¿No era Pritzi? Así es, respondió Prism con una sonrisa alegre ante la perspectiva de repartir la vergüenza de sus padres. La pobre chica se asustó muchísimo con solo pensar en mostrarnos su estado mitad y mitad, tanto que no supimos nada al respecto hasta que después mi pequeño arcoíris despertó como un insecto real. Rainbow enterró su rostro entre sus cascos y gimió cuando la vieja timidez amenazó con abrumarla.
Ni siquiera una carrera militar pudo hacerla ignorar la mortificación de sus padres. No es que su madre se diera cuenta y continuó donde lo dejó su marido. Ella entró como el pequeño soldado que es sin usar ningún disfraz mágico. Simplemente entró y nos contó lo que pasó. El viento despeinó la rebelde melena de su hija. Pensar que ella creía que una cosita como agujeros y colmillos podría impedirnos amar a nuestra única hija. Bueno, para ser justos, anunció Rainbow a través de sus cascos. Tenía algunas buenas razones en ese momento para estar ansiosa, con la falta de éxito de Duilix. Tanto Duilix como Nightlight se amargaron ante eso, incluso si Duilix esperaba la mala elección de palabras de Rainbow. Miró a Nightlight y se alegró de ver que Azure Ski abrazaba a su padre con más fuerza. Ella es solidaria, incluso en momentos sutiles. Prism fulminó con la mirada a Rainbow, quien solo reaccionó porque sintió que su aura se volvía castigadoramente amarga. Veo que tu boca todavía corre una milla por delante de tu cerebro. Pido disculpas por su falta de gracia social, le dijo a la familia Sparkle. Entre nosotros, sus instructores y los oficiales al mando, nunca pudimos sacarle eso. Luna observó cuidadosamente todo el intercambio, incluyendo en quien estaba enfocada la mirada de Duilix. ¿Realmente sacó a relucir ese tema solo para obtener una idea de la novia de Knight? Luna dejó a un lado el molesto pensamiento. Entonces, Azure Ski, comenzaste a trabajar hace poco en mi observatorio real, ¿correcto? El unicornio azul pálido asintió rápidamente. Sí, princesa, ahí también me conocí, Nifty. Ella acarició su cuello brevemente. Para entonces, Rainbow se había recuperado de su vergüenza y Wynn regresaba al lado de su marido. Estuve allí a petición del astrónomo jefe, dijo Nightlight con un recuerdo melancólico, cuando nos conocimos. La pareja continuó contando la historia mientras Duilix enmascaraba cuidadosamente un hechizo de detección al levitar simultáneamente su taza para beber. Ella no es una cambiante ni usa ningún encantamiento. Así que probablemente ella sea quien dice ser. Eso es interesante, dijo cálidamente. Todavía encuentro tiempo para mirar las estrellas incluso ahora. Azure Ski sonrió y estaba a punto de entrar en sus constelaciones favoritas cuando un guardia lunar llamó su atención mientras le susurraba al oído a Luna desde atrás. Ella lo hizo pasar para hablar. Bueno, siempre me ha fascinado la nebulosa cabeza de caballo. Es realmente inquietante. Parece extrañamente similar, sin duda, admitió Duilix con una leve sonrisa. Aunque recientemente me he enamorado de la nebulosa ojo de gato. Se siente como si una reina distante me estuviera mirando. Azure se tomó un momento para notar realmente los ojos felinos de las reinas. El hace no es así. Aunque estoy seguro de que todos pensábamos lo mismo de Messier 57. El gran ojo en los cielos. Se identificó Duilix con un murmullo de interés. Rainbow Dash le dio un codazo a su hermana. Oye, parece que Luna está a punto de intervenir. Una vez que tuvo la atención de su hermana, Rainbow se sentó. ¿Algo anda mal, Luna? Todos los ojos se volvieron hacia la yegua de medianoche que se puso de pie. Hay 2 drones cambiantes en las puertas de entrada que dicen ser de la Guardia Nacional. Rainbow recordó que solo los ponis guardias estaban apostados en el frente. No es de extrañar que no me enterara primero. Esto debe ser importante si el HG viene hasta aquí para hablar con nosotros personalmente. Duilix besó a Ratchet antes de unirse a su hermana para levantarse. Disculpen todos, volveremos en breve. Rainbow tomó una ligera ventaja al avanzar hacia el frente. Aegis, Blitz, preséntense pronto en la puerta principal. Tenemos emisarios de la Guardia Nacional aquí. Aegis había estado pensando en encontrar una manera de ver cómo sabía el amor de Cadence cuando llegó la llamada. Ambas princesas compartieron una mirada desconcertada antes de volar. ¿Por qué vendrían aquí cuando nuestra colmena está hacia el sur? Blitz golpeó ligeramente la cabeza de su contraparte. ¿No has estado prestando atención a nuestro entrenamiento? Tradicionalmente, a la Guardia Nacional se le prohíbe hablar con títeres si hay un problema importante que afecte a toda la especie. Deben hablar directamente con las reinas y con nadie más. Blitz se aseguró de mantener a Duilix y Rainbow en la conversación, a lo que Duilix estaba igualmente complacida con Blitz y disgustada con el área de instrucción de Rainbow. Rainbow sabía exactamente lo que su hermana iba a decir antes de que las palabras se formaran en su mente. Oye, hemos tenido que impartirles un curso intensivo sobre el reinado 101 en apenas 4 años. ¿Cuál crees que es el trabajo de Blitz?
Ninguno de nosotros tuvo el lujo de pasar todos estos años extra, le recordó Dwilix. Exactamente. Rainbow casi gritó, atrayendo temporalmente los ojos hacia ella. No le desearía eso a nadie, y mucho menos a nuestros hijos reales. Además, teníamos nuestras vidas de ponis para aprovechar la experiencia. Dwilix siguió a su hermana hasta la puerta principal y vio a las dos princesas zumbando sobre el techo para unirse a ellas. Alegrémonos de tenerlos en la colmena durante al menos otros 4 años mientras sus zánganos maduran. Los instintos de Dwilix surgieron ante la perspectiva de que Aegis madurara pronto y se convirtiera en una proto-reina, pero su lado lógico se mantuvo firme en entrenar a ambas princesas antes de que se mudaran. Aegis y Blitz aterrizaron junto a sus madres justo afuera de la puerta, donde un par de guardias testrales vigilaban a los dos guardias nacionales no disfrazados. Blitz tuvo que recordarse a sí misma que la mayoría de los cambiantes no tenían pelaje. ¡Puaj! Odio la quitina. Parece tan frío e incómodo para acurrucarse en comparación con el pelaje. Los dos drones atados de quitina se arrodillaron ante el acercamiento de Dwilix y Rainbow mientras los dos ponis retrocedían un poco. Kens Dwilix Sparkle y Rainbow Dash, les agradecemos por concedernos una audiencia. Dwilix hizo una reverencia respetuosa, incitando a los demás a hacer lo mismo. Entonces ambas reinas empezaron a hablar al unísono. Levántate, honorable guardia nacional. Una audiencia es lo mínimo que podemos hacer por tu eterno servicio. ¿Qué te trae por aquí? Asumiendo que el patrón de discurso era una muestra de unidad, el trono izquierdo apenas reaccionó. Sus Altezas, han pasado 4 años desde la muerte de la reina Silandrus. Con la guerra aún arrasando las junglas hogareñas, el trono de ébano ha permanecido vacante durante demasiado tiempo. Por un antiguo acuerdo promulgado por la primera madre, dado que nadie ha dado un paso al frente con suficiente apoyo para nombrarse a sí mismos la nueva primera matriarca, estamos pidiendo un fin temporal a la lucha. Por voluntad de la primera madre, nosotros nombraremos una nueva primera matriarca, como es nuestro derecho por tradición. Rainbow habló con dudoso interés ante la noticia. Eso podría ser un problema. ¿A quién elegiste? Eso solo podrá revelarse oficialmente en la propia cumbre, respondió el dron de la derecha. Solo podemos decir que todas las reinas supervivientes deben estar presentes. De lo contrario, podría ser declarada rebelde. Incluyendo a sus herederos, como de costumbre. Como si nos perdiéramos una reunión cumbre, respondió Dwilix rotundamente. ¿Cuándo se llevará a cabo? Dentro de 2 semanas, Altezas, respondió el primero con una ligera punzada de alivio. Entonces partiremos mañana por la mañana, anunció Rainbow definitivamente. Blitz, quiero que lideres los preparativos mañana por la mañana a primera hora. Aegis, refuerza los detalles de seguridad. Todavía estamos abiertos a ataques hasta 3 días antes de la reunión. Miró al par de princesas con una mirada estoica. No quiero sorpresas desde ahora hasta el inicio de la cumbre. Sí, mi reina, ladraron en respuesta. Las princesas hicieron una pausa física mientras daban docenas de órdenes a las distintas tripulaciones navales, pero al final no les tomó mucho tiempo. Dwilix sintió mentalmente satisfecha con las órdenes de su hermana. Supongo que ahora podremos ver a nuestros nietos. Será una reunión increíble, se burló Rainbow. No creo que podamos llevar a ninguno de ellos a los tribunales por derechos de visita o batallas por la custodia. Ya veremos, respondió Dwilix críticamente. Por ahora, deberíamos disfrutar el resto de la noche mientras podamos. Con las órdenes dadas, las princesas se unieron a sus madres adentro, pero los pensamientos de todos permanecieron en la jungla.